Hola, ¿qué tal? Les saluda Jimmy Romero, se acompaña con nosotros Jocelyn Medrano y Odilí Vargas. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones, pero les comentamos que hoy es jueves 5 de agosto. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones, Jocelyn. Así es, Jimmy, buenos días a ustedes, amigos y amigas televidentes. Qué placer que pueda sintonizarnos. Hoy día recuerde que estamos en horario especial. Hoy información en Acción 10 en la mañana, noticias, debates y soluciones, y también temas de interés y temas de entretenimiento en su revista Acción 10 en la mañana. Mientras tanto, Odilí Vargas comienza con el detalle informativo de hoy. Adelante. Muy buenos días, muchachos y amigos y amigas televidentes, todo el equipo que hacemos posible esta edición. Le damos esa cordial bienvenida, una bienvenida que vamos a darle una información triste para una familia que ha perdido a uno de sus miembros. Y es que una señora de tan solo 72 años de edad perdió la vida en un accidente de tránsito. Esto se registró en uno de los semáforos de San Judas. Es Rona Rodríguez Solís quien nos tiene los detalles. A tempranas horas de este jueves 5 de agosto falleció de manera trágica la señora Vicenta Álvarez Urbina, de 72 años, quien iba como pasajera en este carro color rojo, conducido por el señor Luis Manuel Hernández, de 52 años, cuando fueron brutalmente impactados por la camioneta conducida por Hipólito José Rojas, de 59 años, en el sector de los semáforos del Centro de Salud Edgar Lang, en San Judas. Nada, eso es lo que se los cruzó. Se los cruzó de allá, ¿no? Nosotros tenemos la preferencia que para ahí. Vamos para acá, para Villa del Carmen, y se los pasó el carrito, ¿no? ¿Iban a trabajar ustedes? Sí, vamos a trabajar ahorita, ¿no? ¿De repente que ellos se tiraron? De pronto que fue. Venían viniendo aquí. Se pasó de viaje, ¿no? ¿Cuántas personas venían en el vehículo? 4. En el carro rojo también viajaba Edelvira del Rosario y Juan Pablo Vargas Álvarez, de 48 y 44 años respectivamente, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados por Cruz Roja Nicaragüense a un centro hospitalario. Ahí tenés la seña, hubo un muerto hace la semana pasada, pues, el de esa moto. Murió ahí. De manera extraoficial se conoció que al momento de la tragedia, la ahora fallecida, quien vivía en el barrio Camilo Ortega, era trasladada al hospital Berta Calderón, donde se realizaría algunos exámenes, ya que según sus familiares se encontraba mal de salud. El cadáver sería trasladado a medicina legal para realizar la autopsia. En tanto, la policía de tránsito, a través de las investigaciones, determinará grado de responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Lamentable situación de esta señora y su familia, nuestras más sinceras condolencias. Vamos a cambiar totalmente de tema. El Ministerio Público informó que se presentó una acusación en contra de Berenice Quesada, candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, por el supuesto delito de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Más detalles a continuación. El proceso judicial en contra de la candidata del Partido Ciudadanos por la Libertad a vicepresidencia de Nicaragua, Berenice Quesada, se llevará a cabo en libertad. Así lo informó este miércoles a través de un comunicado el Ministerio Público, quien detalla en la comunicación oficial que el día de ayer se realizó la audiencia preliminar y la autoridad judicial admitió la acusación. Se lee también que Berenice Suyami Quesada Herrera es acusada por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, tipificado en el artículo 398 del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 del mismo código, referente a la provocación, apología e inducción. El Ministerio Público, como representante de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, y en cumplimiento con el ordenamiento jurídico, ha velado por la objetividad y calidad de la investigación. En todo momento ha respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, entrevistadas e investigadas, y continuará realizando las diligencias que sean necesarias. También el Ministerio Público hace un llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República. Por otro lado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos emitió un mensaje donde se lee textualmente: Ortega Murillo se hundió ayer en nuevas profundidades de desesperación con el arresto y exclusión electoral de la candidata a vicepresidente Berenice Quesada. Quesada dice que los nicaragüenses quieren cambios, palabras simples que la pareja dictatorial llama terrorismo. Sin terror real, solo miedo a elecciones libres y justas. María Esther Ordóñez, Acción 10.
A través de redes sociales, la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por la alianza C por L, Berenice Quesada, agradeció a quienes se han preocupado por su integridad física, mientras el Partido Ciudadanos por la Libertad informó que realizaron una sesión de emergencia para tomar una decisión en torno a los hechos registrados. Horas después que sandinistas denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos a la ex Miss Nicaragua y candidata a la vicepresidencia por C por L. Por supuesta apología del delito y llamado a la violencia, autoridades judiciales, Ministerio Público y policías le notificaron retención domiciliaria, informó ese partido a través de sus redes sociales. También detallaron que la joven política de 27 años está sin comunicación telefónica, restricción migratoria e inhibida a ocupar cargos públicos, asimismo la presencia de policías en su domicilio. Pese a esa información, Berenice Quesada, a través de su cuenta de Instagram, agradeció a todas las personas que se han preocupado por su integridad física y dijo que se encuentra bien. Además, que fue notificada que quedaba inhibida como candidata a la vicepresidencia de la República. Tras el arresto de la candidata a la vicepresidencia de la República, Ciudadanos por la Libertad informó de una sesión de urgencia y consulta interna para luego tomar una decisión en torno a los hechos de último momento. Yader Morazán, especialista en administración de justicia, explicó que carece de legalidad el proceder de las autoridades contra la candidata a la vicepresidencia de la República. El arresto domiciliar lo único que te limita es que te podás movilizar fuera del entorno domiciliar, como lo dice la misma palabra, y no te limita de otros derechos. Además, este es impuesto dentro de un proceso penal donde hay una audiencia determinada, donde tenés un abogado que puede hacer alegaciones contrarias a la contraparte, donde el Ministerio Público debe justificar al juez que por qué se debe de imponer esa medida cautelar, y el juez al dictarla debe de valorar la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad, y que ésta tiene que estar en una ley para poderse imponer, y no como se hizo en el caso de ayer con Berenice a altas horas de la noche. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el arresto domiciliario contra Berenice Quesada. Además, urgió al Estado de Nicaragua a liberar inmediatamente a las personas detenidas arbitrariamente y restablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses. Berenice Quesada se suma a más de 30 opositores detenidos en Nicaragua en los últimos meses, entre ellos 7 candidatos presidenciales. Willy Narváez, a Acción 10. Le damos información de la trágica muerte del niño de tan solo 4 años de edad de vida, quien a consecuencia de un agujero en la ruta 117 cayó al pavimento, provocando que la misma unidad pasara sobre su humanidad. Willy Narváez con el detalle de esta fatalidad. El insólito suceso ocurrido la mañana de este 4 de agosto ha dejado atónita a la población nicaragüense. Además, queda en evidencia el peligro que representa el uso del transporte público en Managua, principalmente de las unidades rusas sin mantenimiento. Aquí se acaba de caer un bebé, un niño se acaba de caer de aproximadamente 5 o 6 años. Mire, ¿cómo va a dar un bus en mal estado esto? En mal estado esto. Cualquier persona se hubiera caído aquí, un niño. Y eso que un niño de esta edad no pesa. Mire qué barbaridad. El cuerpo del pequeño, identificado como Eduardo Sequeira Cisnero, de 4 años, yacía tirado en el pavimento. Fuera de cámara, una mujer cercana a la familia brindó detalles de lo ocurrido. Ella llegó a prestar al niño para ir al mercado, pero cuando ella se monta en la silla donde lo va a meter, hay un hoyo y pasa de viaje el niño. Cuando ella grita que se detenga, ya le había pasado el bus. Eso fue rápido. ¿De dónde venían ellas? Se acaba de montar aquí en el Conchita Palacio. Iba para el mercado oriental, pero iba en busca de la hija para poderse ir al mercado. La abuelita del menor ameritó ser trasladada a un hospital capitalino tras sufrir una crisis nerviosa. El conductor de este camión circulaba detrás del bus. Yo lo veo solo pasar así por debajo nada más, pero no, yo no lo toco con el camión, el que lo desbarata es el bus, porque en la dirección donde está el hoyo están en dirección de esas llantas traseras. Eso fue todo lo que pasó. La población reclama a los dueños de las cooperativas la reparación de las unidades. Decirle pues que tienen que ver usar estas unidades, que ellos permiten que anden buses viejos aquí. Ya ve la casualidad de la pérdida de un niño que venía en la unidad. ¿Por qué? Porque el bus tiene un hoyo en el piso. Han habido accidentes, pero de adultos, ¿verdad? Que les han pasado los buses, pero que se caigan así como esa criatura, no. No, nunca, primera vez, la verdad.
¿Usted utiliza transporte? Sí, de vez en cuando, sí. ¿Ahora le genera cierto temor? Claro, principalmente con los niños. Pero ahí tienen que tomar medidas más bien a los dueños de los buses. Correcto. Porque ellos tienen un subsidio y ellos tienen que ingresarle a los buses. O sea, me imagino que él miró ese hoyo que tenía y no le metió ni un peso. O sea, ahí el culpable es el dueño del bus, no es el chofer. El conductor, identificado como Adolfo Alberto Gómez Guerrero, de 56 años, fue detenido y agentes de tránsito del Distrito 7 realizan las investigaciones. Las quejas contra buses rusos son constantes en la capital, debido a su rápido deterioro, falta de mantenimiento y exceso de pasajeros. Willy Narváez, a Acción 10. Gracias por estar con nosotros en Debates y Soluciones. Hoy vamos a conversar acerca del contexto político de nuestro país y de los candidatos presidenciales de oposición, aquellos partidos que ya inscribieron de manera oficial a sus candidatos en el Consejo Supremo Electoral en nuestro país. Hay muchos cuestionamientos y diferentes situaciones. Hay algunos grupos que dicen que las elecciones no deberían ser reconocidas, que desde ya no lo están haciendo, como la Unidad Nacional Azul y Blanco. Pero hoy ya nos acompaña nuestro invitado, que es parte de APRE y que está acá con nosotros para abordar esta temática. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña acá en el estudio de Debates y Soluciones Gerson Gutiérrez, candidato a la presidencia del partido APRE. Muchas gracias por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana y por supuesto en Debates y Soluciones. Prácticamente un candidato joven, 29 años de edad. Me comentaba fuera de cámaras que estaba culminando la carrera de Derecho. ¿Cuál es el bagaje político que tiene actualmente usted para correr en estas elecciones del 7 de noviembre? Y si realmente ya había incursionado anteriormente en la política o es primera vez. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Jocelyn. Bienvenido. Buenos días a todos los amigos televidentes que nos acompañan en este prestigioso medio de comunicación. Yo ya soy abogado, Jimmy. Ya tengo 5 años de ser abogado. Estudié una maestría en Derecho Procesal Penal y Procesal Penal. Yo prácticamente en la política sí, la verdad que estoy incursionando, no tengo una trayectoria política grande, porque la verdad que sería como ilógico, porque a mi edad de 29 años, tener una trayectoria política grande, o sea, no concuerda. Pero sí, las necesidades de este pueblo ha llevado a que los jóvenes tomemos la decisión de participar en política. Porque ¿qué es lo que ha pasado mucho tiempo? Le hemos dejado que los mismos políticos de siempre sean los que participan en todas las elecciones. Al tener los mismos políticos de siempre, vamos a tener las mismas condiciones, el país no va a cambiar. Entonces, la decisión por la cual me metí a servirle a este pueblo es porque he visto las necesidades y sobre todo la necesidad de una gran cantidad de jóvenes que necesitan un cambio en Nicaragua. ¿Es nuevo también en las bases del partido APRE o cómo fue la escogencia de su candidatura presidencial? ¿Se consultó de forma democrática al resto de integrantes del APRE? Yo no pertenezco por el momento al APRE. En su momento se verá si pertenezco o no. Ahora, por el momento soy el candidato presidencial del APRE. ¿Eso lo hace pertenecer en algún modo? Sí, sí. Entonces, vea, habían 4 precandidatos en el APRE, que todos nos llevamos muy bien, de manera armoniosa entre todos. Y los 4 candidatos siempre conversábamos entre todos y llegamos a la conclusión. Los 4 candidatos, los 3 declinaron y dicen: yo declino para que sea la candidatura de Gasparín. ¿Por qué? Porque es la necesidad que el pueblo, lo que el pueblo está pidiendo. El pueblo está pidiendo ver caras nuevas, rostros nuevos, personas que se involucren en la política, porque traemos nuevas ideas, nuevos pensamientos, y así se le puede servir mejor a este pueblo. Pero lo eligieron o prácticamente no hubo una... Porque yo leía que el representante legal del APRE manifestaba a algunos medios de comunicación que según él habían recorrido todo el país sin ningún problema en busca de organizarse de cara al tema electoral, que dicho sea de paso, pues han sido fuertemente cuestionados como partido político, porque muchos consideran que es un partido que hace zancudismo político, que aparece solamente cuando hay que legitimar procesos electorales y elecciones. ¿Cómo usted defiende a este partido que le ha dado la oportunidad de ser candidato? Hemos recorrido todo el país, fíjate, y sí, en ocasiones nos han detenido. Fíjate que fuimos al municipio de Muymuy y fuimos allá a visitar a la gente. ¿Y qué nos dijeron? Retírense porque andan unas patrullas y es peligroso, no es bueno que están acá. Ahora,
Fíjate que se maneja mucho esto de que el APRE es un partido zancudo, ¿ves? Pero yo quiero desmentir esto, porque incluso estoy muy agradecido con las autoridades de este partido, porque fueron ellos quienes me dieron la oportunidad. Si usted sabe, todos los otros partidos tradicionales, ¿ha visto que le dan la oportunidad a los jóvenes? No se las dan. Ahora, el APRE es el vehículo, yo soy el conductor. Y yo, las condiciones que les dije, yo tomo mis propias decisiones. Acepto toda crítica, todo acompañamiento que me ayuden a esta campaña, pero al final quien toma las decisiones soy yo. ¿Qué lo hace a usted confiar en APRE cuando, por ejemplo, se ha señalado que Byron Jerez es un diputado que representa al APRE, aunque el representante legal del APRE lo ha negado? Pero realmente, ¿qué lo hace a usted confiar en APRE luego de tanto cuestionamiento de la gente en este partido? Es que lo que pasa es que las redes sociales y ciertos medios de comunicación sí han dado, dicen que si pega una mentira 100 veces, la van a ver como verdad. Y se han dado a difamar a este partido tanto, ¿ves? Que todo el mundo... Mira, ahorita puede venir... Por eso, usted tiene la oportunidad de defenderlo. Yo le pregunté, ¿qué es lo que a usted le da confianza en APRE? Porque ya sabemos lo que dicen las redes, lo que dice la gente. Las autoridades del APRE, yo confío en ellas porque ellos me dijeron, usted decida, usted es el candidato y usted va a decidir, nosotros no vamos a influir en usted. Esas fueron las condiciones por las que yo ingresé a las autoridades a este partido. ¿Usted considera que es oportuno participar en este proceso electoral? Porque hay todo un debate en este sentido. Lo decía en la introducción a este tema, que según algunos grupos como la Unidad Nacional Azul y Blanco, pues ellos no están reconociendo este proceso electoral. Prácticamente también de parte de algunos actores internacionales han cuestionado el proceso electoral. ¿Usted qué considera que es lo oportuno para poder participar? ¿Qué lo lleva a participar en este proceso a pesar de esas condiciones y de esos cuestionamientos? Vea, lo que pasa es que si es la única vía que nos corresponde a Nicaragua en estos momentos para salir de esta situación. Porque yo me pregunto, ¿y cuál es la otra? Violencia, nadie quiere violencia. Todos los nicaragüenses lo que queremos es una paz que tanto hemos anhelado, que no la hemos tenido durante décadas. No hemos tenido paz. Hemos tenido unos gobiernos que solo se han dedicado a gobernar para cúpula y dejan al pueblo. Entonces, la única salida que tenemos ahorita, no hay otra, son las elecciones. Y yo invito a todos los amigos televidentes, al pueblo, que vayamos a votar este próximo 7 de noviembre. Yo he dicho que un pueblo votando masivamente es como un maremoto. Mire, si es que, y va a ser difícil que se den irregularidades, o si se dan, van a ser muy visibles. Entonces, yo confío también, ¿sabe por qué? Porque estas elecciones son las más observadas en la historia de Nicaragua. ¿Por qué? Pero no observadas in situ, hasta el momento no ha sido autorizado. ¿Por qué? Porque el mundo entero tiene los ojos puestos en Nicaragua ahorita. Y esa es una manera de observación. Claro que sería muy bueno y nosotros necesitamos, y sería bueno que haya observación. Porque, hombre, la verdad que si todo se va a hacer en paz, en orden, y quien va a ganar es quien tiene más votos, yo creo que no hay inconveniente que hayan observaciones. Gerson, comentaba usted que no tenía el partido APRE no tenía ninguna vinculación con el partido Frente Sandinista. Ustedes han demandado que se observen estas elecciones, decía que va a estar observada por el mundo, pero se necesita observación internacional, acompañantes, y prácticamente el Consejo Supremo Electoral no ha dado el aval todavía. ¿Eso va a garantizar solo que el mundo esté observando sin necesidad de estar en las juntas receptoras de voto? ¿Y qué han hecho ustedes como partido político para garantizar que el voto sea vigilado? Vea, es algo muy importante, porque aquí quien va a observar más el voto van a ser los fiscales. Y se está trabajando arduamente en este partido para conseguir todos los fiscales. Y usted verá que vamos a tener mucho éxito, porque es lo que el pueblo está necesitando, gente nueva, gente con ideas. Pero en la composición de la JRB no tienen ustedes una gran participación con sus fiscales. Bueno, pero es que apenas estamos comenzando, apenas son unos cuantos días, para las elecciones faltan muchos días. Entonces nos estamos organizando para poner una gran cantidad de fiscales que vigilen nuestro voto. ¿Qué opina Gerson Gutiérrez Gasparín sobre las últimas situaciones que se han dado en nuestro país? Hablemos de las detenciones,
hablemos de lo que ocurrió, por ejemplo, con la candidata vicepresidenta Berenice Quesada, hablemos del actuar en general, de los distintos poderes del Estado, de la actual administración. ¿Qué opina de eso? Vea, en lo que respecta a la muchacha Berenice, vea, cuando esta muchacha salió a la palestra pública y entró a lo que es la política, yo me alegré porque dije, los jóvenes ya estamos participando, los jóvenes ya estamos entrando en la política. Además es una joven muy elegante, muy guapa, que ha participado mucho en lo que es la belleza, pero hay algo muy importante acá, que la organización, el partido político a la cual ella iba como candidata, a esta muchacha no la asesoró. Porque hay un principio del derecho romano, que es un principio fundamental, que dice, dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. ¿Ves? Y si nosotros estamos en este proceso electoral, estamos regidos por leyes, y si nos metimos a este proceso electoral, debemos de regirnos por esas leyes. Entonces, ¿usted considera que es legal y justa la detención de Berenice? Vea, es lo mismo. Dice, dura lex sed lex. A ella no la asesoraron. Hay una ley que hay que cumplir y desafortunadamente, pues, la muchacha no la cumplió. Prácticamente está dando a entender que los candidatos que estarían participando de estas elecciones del 7 de noviembre estarían obviando la realidad que pasa en Nicaragua y no estarían dando ningún tipo de comentario o llamando a la población nicaragüense a votar este próximo 7 de noviembre. ¿Serían prácticamente unos candidatos de adornos que se estarían observando en estas elecciones? No, lo que pasa es que apenas estamos comenzando en este proceso. Porque si no tienen voz ni voto. Bueno, es que nosotros nos estamos rigiendo por un reglamento que es bastante rígido. Eso hay que aceptarlo. O sea, ¿usted está de acuerdo con las legislaciones actuales en nuestro país? Vea, por ejemplo, con las últimas 3 leyes que han sido fuertemente cuestionadas y que incluso hay recursos por inconstitucionalidad de las mismas. Usted decía al inicio que es máster en Derecho Penal. Sí. Qué bueno que sea así para que nos dé su apreciación. Vea, lo que pasa es que las leyes son legales, porque ¿quién es el que crea las leyes? El Poder Legislativo. Y yo en ningún momento he escuchado que diga que el Poder Legislativo es un poder ilegítimo. Y el Poder Legislativo creó esas leyes. Entonces, a los ciudadanos, ¿qué nos queda? Cumplir la ley. ¿Ves? Entonces, yo lo que invito a la gente es que una votación masiva va a ser la diferencia. ¿Usted no derogaría estas leyes o no las cambiaría llegando a la presidencia de Nicaragua? Eso se vería en su momento. Se van a analizar todas estas leyes, si hay que dejarlas o hay que derogarlas o hay que reformarlas. En su momento se va a ver todo eso, pero esperemos que el futuro nos diga eso. En este momento, si le pregunto, ¿cómo usted considera estas leyes? ¿Las considera justas? Bueno, la verdad que... Porque una cosa es que sean legales, mucha gente dice, una cosa es que algo sea legal en un país y otra es que sea apegado a la justicia. Como abogado no te podría decir que la ley es Yo le estoy preguntando en este momento como candidato. Es la ley se debe cumplir, hija. Nos guste o no nos guste. ¿Es justa o no? Es que muchas veces cuando es justa cuando no la infringís. Pero cuando la infringís, vemos las leyes como si fueran injustas. Pero ¿y qué vamos a hacer? Dura lex sed lex. Entonces usted está de acuerdo con estas legislaciones. Es que no te puedo decir lo contrario porque fueron creadas por un poder. Es que yo comprendo que como abogado usted me dice que es legal, que entraron en vigencia y eso nadie lo cuestiona. Estamos clarísimos de eso. Pero yo quiero que usted me dé su criterio también como candidato. A usted como candidato yo le estoy preguntando, ¿considera que esta legislación es justa? ¿Considera y está de acuerdo que se están implementando bien estas leyes? No estamos en las mejores condiciones, como le decía. Entonces, estas leyes en su momento, vamos nosotros con una mayoría en la Asamblea Nacional, lo que se va a hacer es ver si hay que reformarla o hay que quitarla del ordenamiento jurídico. ¿Pero en este momento las considera justas? Eso depende de, como le dije, si el que infringe la ley, yo estoy seguro que la va a considerar injusta. Pero si yo ando conforme la ley no es mejor. Entonces usted está de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo que nosotros debemos de participar y si nos metimos a participar como políticos en estas elecciones, debemos de regirnos por estas leyes
y por los ordenamientos del Consejo Una participación Supremo. respetando la actual legislación y respetando lo que digan las autoridades. Entonces. Sí. Ok, perfecto. En el caso, por ejemplo, de la proyección que usted tiene con este partido político que ha sido cuestionado, también quiero preguntarle y cumplir con preguntárselo sobre unas fotografías que han circulado. Yo sé que ya se ha referido al tema, Sí, pero no en este segmento y no en este canal. Sí en este canal, pero no en este segmento. Entonces me gustaría que las pongamos en pantalla. De hecho, ya están en pantalla, y que usted nos diga cómo esto ha sido pues prácticamente una cuestión de compartir, de comentar masivamente esta fotografía en el caso de la gente que se identifica con la oposición, y de cuestionar a su persona por ser candidato del APRE número 1 y número 2, porque dicen que esta persona que aparece en la fotografía es también usted. ¿Me puedo quitar la mascarilla un momento para que la miren? Claro. Ustedes podrán ver si soy yo o no soy yo. Me han preguntado, ¿se parece? Sí se parece. ¿Lo conoces? Sí lo conozco. Pero esta persona, yo quisiera decirle que quién es, pero me dice, no, yo no quiero que digas quién es porque me da pena, entonces yo tengo que respetar a esa persona. ¿Usted es amigo de él? Yo lo conozco a él, y no te quisiera decir porque faltaría a la ética, pues al joven que me dice, me da pena, no digas, entonces... Él continúa siendo, sí, simpatizante del frente. Vea, lo que pasa es que en los últimos años todo ha cambiado. Y fíjate que yo he visto algo importante, Jocelyn y Jimé, que cuando sacan a algo o referido a alguien sandinista, lo juzgan, lo critican, le hacen de todo. Pero yo digo, ¿por qué no buscamos ese voto sandinista también? Claro. Ve, si a mí viene un sandinista y me dice, porque me han dicho, regálame una foto, yo se la voy a dar. O ¿qué es lo que quieren? Que no, apartate. No puedo ser así. Hay mucho, un segmento. Pero es que yo le preguntaba preguntaba a él, no porque yo juzgue, yo respeto como periodista, no estoy aquí para hacer activismo político, yo respeto el ideal de cada persona, simplemente hago preguntas, ese es mi trabajo. Entonces yo le preguntaba que si él continúa siendo simpatizante del Frente Sandinista, porque usted decía que él le había manifestado que usted no diga el nombre de esta persona porque le daba pena, entonces por eso le preguntaba que si realmente... Es que vamos lo mismo, yo no vaya, él me dice, no, porque lo que... Vean, si uno es participante de un partido político, no es que la gente quiera darse cuenta, todo el mundo que pertenece a ese partido político, porque hoy puede ser sandinista, mañana no puede ser sandinista, esto es cambiante. Entonces, faltaría un poco yo a la ética en decir, él es sandinista, él es liberal, él es lo otro, Entonces, ¿Usted nunca ha estado vinculado al Frente Sandinista? No, ¿Nunca hija. fue parte de este partido político? No, nunca. Y ahora, ¿cómo ve la situación? Ya entrando nuevamente al tema de las elecciones, usted dice que esta persona no es usted, pues ya lo ha aclarado acá públicamente. Entrando al tema de las elecciones, le quiero mencionar algunas de las situaciones presentes en este contexto, por eso el tema es contexto político y candidatos presidenciales. ¿Considera que se debe de participar en las elecciones a pesar de que existan personalidades que están presos, privados de libertad? Según los grupos de oposición, pues son presos políticos. ¿Considera que se debe de ir a elecciones a pesar de que no se pueda marchar? ¿Considera que se debe de ir a elecciones a pesar de que no hayan condiciones habilitantes? Que no lo digo yo, lo han manifestado algunos actores de la política acá en este mismo programa. Entonces han hablado de estos aspectos, que yo se los menciono para que usted me diga qué opina de cada uno de estos aspectos y si a pesar de estas realidades se debe participar del proceso electoral. Y que como te digo, el proceso electoral ya estaba estipulado, ¿verdad? Y es la única vía que nosotros tenemos. Porque muchas personas hablan de vías violentas, pero eso ya no queremos, hija. Mucha gente ha muerto, mucha gente ha fallecido, y nosotros lo único que queremos es que en Nicaragua haya tranquilidad, haya paz. Y este es el momento, aprovechemos el momento, vienen las elecciones. Votando masivamente el pueblo de Nicaragua, vamos a hacer el cambio. Ahora, con las personas que están detenidas, ellas ahorita están, ¿verdad?, a la orden de una autoridad judicial. Como le decía, muchos critican la ley, pero fue aprobada por un legislativo que es legítimo, nadie ha dicho que es ilegítimo, están en un proceso penal. Yo confío en la calidad de estas personas, para mí son unas personas bien honorables, personas capaces, y yo sé que estas personas, al momento de alegar su inocencia en un proceso, ellos van a salir no culpables, y la autoridad judicial
le queda más que ordenar su libertad. Pero considera que sí hay mérito para que estén detenidos. Es que eso lo van a demostrar en un proceso judicial. Ellos van a mostrar sus pruebas. Yo no te puedo decir... De que ellos van a demostrar si son o no culpables, si son o no inocentes más bien, porque lo que se busca es demostrar la inocencia que ellos alegan. Porque ellos dicen son presos políticos, entonces yo le pregunto ahora, ¿hay suficiente asidero legal para tenerlos en esa prisión preventiva por un periodo hasta los 90 días, según la legislación? Sí, yo no tengo la verdad, no sé las pruebas que tenga el Ministerio Público por el cual las acusa. Entonces yo sería irresponsable de mi parte de decir que está bien o está mal cuando no tengo unas pruebas del Ministerio Público, ni sé cuáles son, porque se ha manejado bastante un poco en secreto. Entonces, en este momento, ¿usted no podría dar su apreciación en cuanto a si son justas o no estas detenciones? Bueno, en su momento se va a dar. Ellos van a demostrar, y yo estoy seguro, que estas personas, con su calidad, su honorabilidad, ellos cuando vayan al proceso judicial, ellos van a demostrar que son inocentes. En cuanto al tema de la organización política, el tema de las marchas o de los mitines políticos que se dan en un proceso electoral y que es normal en toda elección o previo a la misma, ¿qué usted opina? ¿Considera que van a poder participar de este tipo de situaciones o basado en la realidad, pues prácticamente no va a haber este tipo de organización, este tipo de mitines políticos? Las condiciones, Jocelyn, no son las óptimas, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, no son las óptimas. Yo considero que se deben de dar un poco más de abertura y yo creo que en su momento sí se va a dar una campaña, y lo único que nos queda a nosotros, al pueblo de Nicaragua, es participar, porque si nosotros seguimos en lo mismo, o sea, con violencia, la violencia genera violencia. Y es el momento, es la oportunidad, no hay que desaprovechar esta oportunidad de ir a votar y hacer el cambio, hacer la diferencia. ¿Qué pasaría, Gerson, si la comunidad internacional declara las elecciones que no podrían ser observadas o que no tendrían legitimidad? En tu caso, ¿renunciarías a la candidatura presidencial o participarías de este proceso que algunos han dicho pues, de que podría ser un circo electoral, lo que se estaría observando el 7 de noviembre? Bueno, no te podría contestar por acontecimientos futuros e inciertos, ¿verdad? Esperemos. Pero en el dado caso que se declare ilegítimo este proceso electoral por la falta de condiciones, por la falta de claridad que existe sobre el seguimiento del proceso electoral, ¿qué pasaría en este caso? ¿Vos continuarías y veríamos a otros partidos políticos se retiran de la contienda? ¿Qué pasaría con el APRE? Es que mira, ahorita lo están viendo así, pero ¿qué pasaría si el pueblo de Nicaragua se va todo a la urna y gana otro candidato? ¿Qué pasaría? Yo estoy seguro, 100%, que van a ser unas elecciones reconocidas. Entonces, no podemos adelantarnos a los acontecimientos, porque para eso estamos comenzando apenas, y con una buena campaña, con una buena imagen, nosotros vamos a marcar la diferencia. Hablemos del plan de gobierno y de cómo usted considera que puede llegar a la presidencia del país a pesar de los señalamientos fuertes en contra de su partido y de su persona ahora, ¿verdad? Con todo esto de las fotografías, etcétera. Entonces, ¿cómo usted considera que puede llegar a ganar la presidencia bajo estas condiciones? ¿Qué haría, por ejemplo, usted, Gerson Gutiérrez Gasparín, como presidente? ¿Cómo trabajaría en el tema de lo que la oposición en nuestro país y algunos de los que han dicho yo soy víctima han llamado impunidad y falta de justicia? ¿Cómo vería estos temas puntuales llegando a la presidencia? Vea, en su momento, cuando nosotros lleguemos a la presidencia, y no solo es la presidencia, hay algo muy importante que son los diputados. Porque ¿de qué sirve que nosotros lleguemos a la presidencia, pero si no tenemos bastantes diputados para hacer los cambios que el pueblo quiere? Claro. Entonces, en su momento, cuando nosotros lleguemos a la presidencia y con la mayoría de los diputados, vamos a analizar todas estas leyes y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ¿no considera usted incongruente y absurdo que venga acá al programa, yo le pregunte qué haría con estos dos temas y me diga que en su momento, cuando se supone que usted debería tener un plan de gobierno y hablar de este y de otros temas de interés de la población? Mira, ahorita se está trabajando en un plan de gobierno. Todavía no está listo. Estamos trabajando duro. Y acá no es solo presentarle un plan de gobierno a la gente, un plan con un gran tomo, con tanto folio, y decirle a la gente le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, le voy a hacer lo otro. Es quien presente el plan. Porque sabe que a la gente no hay que mentirle.
A la gente hay que decirle la verdad. Se va a hacer esto, esto y esto. Pero dentro no de hacer ese las plan, grandes ¿qué es lo cosas. que se está hablando actualmente? Ajá, ¿qué nos puede adelantar de ese plan? Porque si todavía no tiene algo determinado en temas como impunidad de justicia, díganos en qué ha avanzado. Se ha avanzado mucho en lo que promover el emprendedurismo. En Nicaragua sabemos que el 75% son micro, pequeñas y medianas empresas. Vea, te voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Ha escuchado usted que Nicaragua exporte chía o que exporte flores? Y Nicaragua tiene un clima tropical que se puede aprovechar ese clima para exportar flores. O sea, son pequeños detalles que la gente no los conoce. Entonces, pero ¿qué pasaría con el tema de la migración y otros temas que está quejando a la población nicaragüense, como es el alza de los combustibles, el alza de la energía eléctrica, el alza en la canasta básica? ¿Esos temas se están obviando en ese plan de nación que ustedes están trabajando? Se están incluyendo todos esos planes, y en lo que referís a lo que es la migración, es doloroso, porque incluso yo tengo familiares ahorita que están inmigrando, unos están en la inmigración de Estados Unidos, y es duro. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a mí a salir a la palestra pública y lanzar mi candidatura, porque ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay inmigración? Porque en los últimos 40 años en Nicaragua no ha habido estabilidad política. ¿Y qué es lo que pasa, Jimmy, cuando no hay estabilidad política? No hay inversión. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Entonces, ¿qué es lo que la gente está esperando? Un cambio y que haya estabilidad política, porque los inversionistas son bien desconfiados con su dinero y tienen razón. Entonces, en todo esto se está trabajando. Gerson, ¿cómo espera atraer la intención de votos este próximo 7 de noviembre? Es claro que aún no tienen preparado un plan de gobierno. Algo y si han vago avanzado, que nos y sumo a esa pregunta que está haciendo Jimmy, si han avanzado, Gerson, no es en temas torales, sino en algunos temas que son, digamos, superficiales. Son temas que no son los de la columna vertebral, digamos, de las necesidades que tiene Nicaragua, sino que son temas no menos importantes, pero no son aquellos que están buscando u orientándose en los temas cuyas demandas hemos visto que son constantes. Y no hablo solamente del tema político, justicia e impunidad, sino de lo que decía Jimmy, el tema de la economía. ¿Puede en realidad un candidato ofrecer una propuesta atractiva cuando solamente se está centrando hasta el momento, a estas alturas, en temas de emprendedurismo o de exportación de flores? Es que no, te lo dije eso, por ejemplo. Es que lo que pasa es que esto va por etapas, hija. Pero estamos a 3 meses prácticamente de las elecciones. ¿Cómo? Estamos casi a 3 meses de las elecciones. Sí, faltan 3 meses. Entonces, y apenas estamos comenzando. Yo apenas hace unos cuantos días estoy saliendo acá en lo que es la política. Sí, sí. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los jóvenes, un segmento grande de jóvenes, más del 60%, porque es lo que está pidiendo. Y no es que solo vamos a enfocarnos a los jóvenes, vamos a enfocarnos en los jóvenes para que los adultos mayores tengan una mejor vida. ¿Qué porcentaje de intención de votos esperan en estas elecciones? Porque en el proceso electoral del 2016 no alcanzó ni el 1.50% el APRE. Ahora, con tu rostro, con tu personalidad de candidato a la presidencia, ¿crees vos que hay simpatía de parte de la población para poder ir a votar por el APRE? Así es, Jimmy. Fíjate que prácticamente con mi candidatura desde el día que salí, mira, así que las redes sociales se volcaron. Y es que se dieron a la tarea. ¿Pero se volcaron a su favor o cómo? Mira, me dieron publicidad. Bueno o mal, al final es publicidad. Y me la dieron. ¿Por qué? Porque se fijaron quizás en que yo soy un joven y que los jóvenes necesitamos participar en las políticas. Pero usted como joven, tomando en cuenta el contexto real de nuestro país, como un político que dice no tener relación con el partido Frente Sandinista, ¿no cree usted que su plan de gobierno debería haber iniciado en avanzar por otros temas torales? Vea, lo que pasa es que se está trabajando duro, como te dije. Hay un equipo que está trabajando duro ahorita. Entonces, en su momento nosotros vamos a darle el plan de gobierno completo. ¿Cuándo va a ser ese momento para que lo venga a presentar aquí al programa? Claro, sería un gusto, Jocelyn, sería un gusto. ¿Hay fecha así exacta? Todavía no, pero sí va a ser pronto. Y nosotros, sería un gusto. Estamos a punto de finalizar, pero hay un amigo televidente que me envió una pregunta. ¿Qué piensa del precio de la canasta básica? ¿Sabe el precio actual de la misma? ¿Y cómo puede bajar para estabilizar
el precio de la canasta básica y que la población tenga un consumo saludable de todos los productos? Vamos a lo mismo. Yo te decía antes, aquí hay que trabajar mucho en algo. Gerson, pero la pregunta era de cuánto es el costo real de la canasta básica. Vos como candidato sabés cuál es la necesidad que tiene la población y cuánto tiene que enfrentar para poder costear la canasta básica de 53 productos. Es muy difícil porque la mayoría de la gente no alcanza con no maneja muy bien ahorita el costo de la canasta básica, pero es muy difícil porque la canasta básica anda, si no me equivoco, arriba de 13.000 córdobas. Y ahorita la gente lo que te gana son 7.500, 8.000 córdobas. Cuando tienen hijos, que hay que pagar escuela, entonces la gente hace un gran sacrificio y por eso es que se va a trabajar. ¿Por qué? Porque Nicaragua necesita estabilidad política. ¿Por qué las grandes potencias, los países europeos han salido adelante? Porque han tenido estabilidad política. Y es lo que quiere el inversionista. Porque si no hay estabilidad política, vamos a seguir en lo mismo. Quiero que ya concluyamos, pero hay un mensaje que me envía una amiga televidente nicaragüense desde España y nos dice cómo pretende llevar adelante un país si no es capaz de tener una respuesta lógica. Repito lo que ella me mandó, yo después le puedo mostrar el mensaje. Entonces, con esa pregunta quiero que finalicemos y que usted nos dé sus palabras de cierre. Recuerda que estamos comenzando y estamos trabajando duro y estamos nos puliendo. Recuerden que yo soy un joven y la verdad que, mire, yo me he acostado hasta las 2 de la mañana y voy a trabajar duro. Ve, yo no he andado en la política, no soy viejo de andar en la política, pero yo soy un joven y me estoy preparando y voy a trabajar duro para que Nicaragua obtenga los mejores beneficios. Bueno, queda invitado para que nos presente ese plan de gobierno con los temas torales que dice usted, lo están trabajando fuertemente. Lo estamos trabajando, yo sé, lo estamos trabajando. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, gracias Jimmy. Y gracias por su paciencia, nos esperó como media hora hasta que terminaron los Olímpicos. Sí, no, para esto hay que tener paciencia, porque la verdad que la paciencia es lo que debemos de tener todos los nicaragüenses. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gerson, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones de Acción 10 de la Mañana. Ahora es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 de la Mañana. Vamos a continuar en Acción 10 en la mañana, en este segmento Asesoría Jurídica, Responsabilidad Civil en los Delitos Imprudentes. Ya está con nosotros para abordar este tema el doctor Isidro Trujillo y también hablaremos esos elementos que indican una responsabilidad civil en esos delitos imprudentes. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a Nicaragua y al mundo entero a través de Canal 10. Cuando hablamos de delitos imprudentes, ¿a qué se refiere, doctor? Bueno, los delitos imprudentes son prácticamente de forma rápida los delitos, valga la redundancia, que se cometen sin tener una intención. No hay dolo, no hay una intención para causar un perjuicio a una persona. Sin embargo, por una imprudencia, por falta de pericia, puede ser en el manejo de una ciencia, entonces cometemos una acción que perjudica a un tercero y entonces eso constituye de cierto modo una actividad delincuencial por imprudencia, sí. Sí, ¿en qué sentido cuando nosotros hablamos también una actividad puede ser en accidentes de tránsito, puede ser en violentar a una persona o en golpear a alguna persona? ¿Qué se entiende también? Bueno, los delitos imprudentes por lo general, lo más práctico que vemos se da en los accidentes de tránsito. Sin embargo, no podemos solo decir de que es la única forma de que se pueda dar un delito imprudente. Puede haber un homicidio imprudente cuando de pronto, sin tener la pericia suficiente, estamos manipulando un arma y alguien está cerca de nosotros y se da un disparo y sin querer causar el perjuicio se le priva de la vida a otra persona. Entonces, también ahí hay un delito imprudente. Sin embargo, ya cuando vamos a hablar de responsabilidad, es otra cosa. Pero la responsabilidad civil emana siempre de un antejuicio. Y en el caso de los delitos imprudentes, para que haya una responsabilidad civil que tiene que ver con el resarcimiento en 3 sentidos, tenemos que primero tener como base fundamental una sentencia, es decir, un antejuicio, una sentencia que ya esté firme de que se declara responsable a una persona por cometer una imprudencia y que esa imprudencia violenta un bien jurídico tutelado por la ley y especialmente por la Constitución Política de Nicaragua. Ahora, doctor, ¿hay delitos imprudentes que van más allá de la persona que quizás estuvo en el momento o aquellos que fueron en concurso de delitos, como explican ustedes?
Sí, bueno, hay delitos imprudentes, o más bien responsabilidades de delitos imprudentes que pueden emanar más allá de la responsabilidad propia de el que falta a la pericia. Sí. Pero lo que no podemos ver es que se califique como delito la acción de otra persona que no estuvo presente, porque las responsabilidades penales son personalísimas. Sin embargo, la responsabilidad civil sí pueden participar terceros y ser parte de esa responsabilidad otras personas que tienen algún tipo de compromiso en el manejo de esa pericia. Por ejemplo, si yo soy dueño de un medio de transporte y yo no le doy la debida, el debido chequeo suficiente para que ese medio de transporte brinde toda la seguridad pertinente y no se pueda provocar un accidente, entonces la responsabilidad al momento de un accidente de tránsito no está solo en la persona que va conduciendo el automóvil, sino que también la responsabilidad se traslada al empresario dueño de la unidad de transporte. Y eso ahora lo recoge la ley de tránsito, porque antes, si usted se acuerda, antes le exigían al dueño de la licencia, al conductor, de que tuviera un seguro para la licencia. Ajá, sí. Y tenía que andar el seguro del transporte. ¿Por qué? Porque se responsabilizaba también, casi siempre, solo al conductor. Lo que la gente ahora no está aprovechando es que la responsabilidad civil va más allá de la responsabilidad penal. Es decir, no vamos a perseguir únicamente al responsable penalmente, sino que podemos perseguir el resarcimiento de los daños con el dueño de la unidad de transporte. Por ejemplo, en los casos de delitos imprudentes por accidentes de tránsito. Sí, por ejemplo, acá en nuestro país se dan mucho los accidentes de tránsito. Sí. Recientemente también nosotros vimos el accidente que ocurrió el día de ayer, donde desafortunadamente perdió la vida un menor de edad, y ahí se está responsabilizando al conductor. La gente pedía todo el peso de la ley al conductor. Ya vamos a consultar en relación a esto. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Mi criterio, que el conductor nada tiene que ver. Él iba manejando, es cierto, pero quien tiene que ver es el dueño del camión, más los del MTI, que tienen que hacer una revisión cada trimestre a todas esas cooperativas que tienen todas esas unidades podridas, porque yo la vez pasada arruiné un par de zapatos con una lámina de zinc, y cuando le dije al chofer me dijo: doñita, yo nada tengo que ver, el dueño del bus es el que mira todo esto. Entonces, ¿en qué país estamos? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Y es ahí también, en relación a lo que hablaba nuestra amiga televidente, ahí tiene responsabilidad, en este caso específicamente, el conductor, el dueño de la cooperativa, el dueño de la unidad de transporte, pero también la institución, como decía la señora. Cuando el accidente de tránsito se da por una falla mecánica, la responsabilidad no está en la persona que conduce el vehículo. Puede estar, sí, porque hasta cierto modo, porque él iba de una forma atenuada, porque iba conduciendo y porque se montó a esa unidad a conducirla a sabiendas que tiene desperfectos mecánicos. Correcto. Entonces él toma un riesgo. Eso es lo que lo hace responsable penalmente, pero la responsabilidad civil se traslada también a la persona dueño de la unidad de transporte, porque yo como dueño de la unidad de transporte debo brindar la garantía necesaria de que ese transporte tenga todas las cualidades para seguridad de los usuarios de ese tipo de transporte, sea de carga o sea transporte colectivo o selectivo. Sí, en el caso, cuando hablamos de la responsabilidad, además del conductor, también le preguntaba si tiene que ver la cooperativa, el dueño de la unidad, la institución que regula, como decía la señora, el MTI, bueno, con lo que decía, hay responsabilidades administrativas también. Las responsabilidades administrativas y responsabilidades disciplinarias que también tienen que ver, porque quienes son tienen una responsabilidad de ellos, entonces. Hay una responsabilidad administrativa, una responsabilidad disciplinaria, porque ellos tienen que estar constantemente regulando de que el transporte brinde una especial seguridad para los usuarios de eso. O sea, hay responsabilidades disciplinarias y responsabilidades administrativas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, para perseguir resarcimiento, tenemos que buscar al empresario dueño de la unidad y no al conductor, porque a lo mejor ese conductor es un asalariado que está ganando el salario mínimo incluso, y entonces ¿con qué va a resarcir los daños?
Ahí tenemos que concatenar esto con el tema de los seguros. Sí. Por eso es que la ley establece de que tengamos un seguro para responder, incluso en caso de muerte hay pólizas de hasta $5,000 por uno o por varios muertos que haya, y en caso de lesión hasta de $2,500. Entonces, ¿por qué la ley prevé esto? Y en materia penal el artículo 102 establece también de que son las aseguradoras las que hacen el resarcimiento de los daños cuando se da un accidente de tránsito. ¿Qué dice el legislador con esto? De que por eso se le exige al dueño del medio de transporte de que tenga una garantía para resarcir esos daños. Porque no podemos también ponerle precio a una vida, porque las vidas son incuantificables, no se puede cuantificar el precio, pero sí hay daños ocasionados de forma colateral en el momento que se da un accidente, peor cuando hay la pérdida de la vida de un ser humano. Entonces, esos son los gastos que asume el seguro. Sin embargo, si los daños ocasionados superan ese monto, entonces se persigue, ahí es donde se persigue al dueño del transporte. Y esto sí está vigente el seguro, porque decían algunas veces que no está vigente el seguro. Hay que si no hay un seguro vigente, la responsabilidad recae sobre el dueño del medio del transporte. Como porque no eso es obligatorio. La ley nos dice que tenemos que tener un seguro vigente todas las personas. Acuérdense que si no, somos multados también. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Fíjese que en mi humilde opinión, pues muy triste, ¿verdad?, con la noticia y lo que aconteció con el niño. Yo me pongo a pensar tantas cosas que ha implementado el gobierno de persecución, ¿verdad?, etcétera. ¿Por qué no se preocupa el gobierno realmente por ver esos casos de unidades de ruta, inseguridades? Porque uno se monta a un bus y de repente te sale, ¿verdad? Te asaltan, te roban, esas rutas siempre van llenas. Montarse a una unidad de transporte aquí en Nicaragua, aparte que el pasaje es de $2.50, ¿verdad? Montarse a una unidad de transporte aquí en Nicaragua es totalmente triste, porque estás montando y no sabes si te vas a bajar de esa ruta, porque en cualquier momento te van a asaltar y no hay nada que regule la seguridad de nosotros los nicaragüenses. Muchas gracias por su participación y efectivamente este tema estaremos los abordando en las próximas ediciones también, hacer un tema específicamente para esto en cuanto a la seguridad en las unidades de buses, que es muy valedero, ¿verdad? Muy importante. Su observación. Doctor, esto en relación a lo de los buses, ya nosotros estamos terminando, sin embargo, hay otro tipo de responsabilidad penal en relación a lo que usted decía cuando está en el uso de armas. Hemos visto accidentes también cuando se está manipulando armas, que se está limpiando. Hay esto imprudente. Cuando se da un tipo de responsabilidad penal, hay una consecuencia jurídica que es la responsabilidad civil. E incluso ahí se puede reclamar la acción civil en sede penal, porque la ley en nuestro país así lo establece. Cuando hablamos de responsabilidades, para efectos de resarcimiento, podemos pedirlo en tres sentidos. Uno, cuantificando los daños propiamente hechos. Y tenemos también que nosotros podemos pedir como resarcimiento en una pretensión civil de que se nos pague los daños causados en el sentido del lucro cesante. Es decir, si se trata de un daño a un medio de transporte que me generaba a mí un ingreso mensual y dejó de trabajar producto de ese accidente provocado por esa persona de 3 meses, o producto de ese accidente yo dejé de trabajar porque fui fracturado, entonces 3, 4 meses, ese es un lucro cesante porque yo dejé de generar ingresos o la unidad de transporte dejó de generar ingresos. Eso se puede reclamar como un resarcimiento en virtud de una pretensión civil, ¿ya? Por una responsabilidad civil. Y también lo otro es las costas procesales, que es el hecho de que yo como víctima me vea obligado a incurrir en gastos para poder acceder a la justicia, como la contratación de un abogado, los gastos ocasionados productos de esas costas para efectos de lograr una efectiva justicia. Entonces eso es reclamable hasta en un 25% del monto principal de los daños ocasionados y cuantificados en el accidente. Este caso, y siempre refiriéndonos porque ha sido algo que ha conmocionado
a la población nicaragüense y más allá, doctor, en el caso del accidente de ayer, donde falleció el menor, repetíamos, ¿verdad? La gente dice, ¿por qué está preso? Si es que está el conductor que iba viajando o conduciendo la ruta 117, ¿qué sucede? No se sabe nada del dueño de la unidad, no se sabe nada, no se ha pronunciado incluso la misma cooperativa de donde era el bus. ¿Qué sucede ahí? Mire, yo quiero decirle algo. Las responsabilidades penales son personalísimas, a diferencia de las responsabilidades civiles. De tal manera que quien conducía en ese momento era valga la redundancia, el chofer del bus. Sí. Entonces, esa es la persona responsable penalmente. Pero por eso es que yo explico que de ahí se derivan otros responsables, que son los responsables civiles. Entonces, no puede venir el dueño del bus a caer preso por una responsabilidad penal, porque la ley prohíbe de que se traslade una responsabilidad penal del uno al otro. Ni siquiera un padre puede responder por una acción penal que cometa un hijo. Pues eso en materia penal está prohibido. Por eso es que precisamente está detenido el dueño del transporte, y la ley lo dice con claridad. En todo accidente de tránsito, donde hay lesionados, donde hay personas fallecidas, el conductor queda detenido. Que después puede haber un tipo de consideración, por ejemplo, entre la familia, un tipo de plática. Esos son delitos que son mediables. Puede ser de que él pueda recuperar su libertad mediante un principio de oportunidad que establece la ley, y como es la mediación con las víctimas colaterales, porque en este caso, cuando hay muerte, entonces se trata de víctimas colaterales, que el artículo 109 del Código Penal establece con claridad en qué orden cronológico se van a ir constituyendo. Entonces, se puede llegar a un tipo de mediación y él puede recuperar su libertad, porque realmente, si nos vamos a una cuestión de conciencia, de justicia real, él tiene poca responsabilidad, porque si no fue por una experticia de él, sino más bien por una situación de la unidad de transporte, no tiene por qué tener mucha responsabilidad. ¿No se puede catalogar acá ese delito imprudente, doctor? ¿Perdón? En este sentido, ¿no se cataloga como un delito imprudente lo del accidente? Yo pienso que es discutible. Hay unos que tienen un criterio encontrado que es un delito imprudente, ya, porque él faltó a la experticia, sabiendo que el bus anda en esas condiciones, se montó a conducirlo. Que puede haber una cuestión ahí discutible por el estado de necesidad, también es discutible. Sí. Ya, pero ahí van a haber posiciones encontradas. Van a haber unos abogados que van a pensar de un modo y otros que van a pensar de otro modo, porque eso es la ley, pues la ley es flexible para que todos puedan pensar diferente. Y también las autoridades que permitieron que anduviese la unidad brindando el servicio, ¿tienen allí alguna responsabilidad? Claro que sí, claro, ahí es donde viene la responsabilidad disciplinaria, ¿ya? Porque tenemos que estar pendientes de que esos buses no pueden estar dando ese servicio si no tienen las condiciones. Con el permiso de rodamiento también, que se exige anualmente, ¿verdad? Los que veneran la inspección mecánica, o sea, todas las personas, las autoridades que validan el hecho de que una unidad sin condiciones ande dando... Es un caso bastante difícil. Sí. Muchas gracias, doctor Trujillo, por habernos acompañado. Dios le bendiga. Gracias también por traernos temas que en algunos momentos desconocemos, pero ahí están los expertos. Vamos nosotros a cambiar de información y vamos a presentarles a ustedes una nota muy bonita que nos ha preparado Saile Aguilar, y entre ellos sobre Vanessa Guzmán, quien dio un giro de 180 grados, prácticamente ella de pasar a ser una artista, una conocida en la televisión mexicana, ahora es físico-culturista. Algo parecido le ha sucedido a Camila Cabello, que también ha recibido críticas tanto destructivas como constructivas, positivas, negativas, pero es Saile la que nos cuenta más adelante. Vamos a continuar en Acción 10 en la mañana, esta vez en agenda, la situación de transporte selectivo en Managua. Para ello estaremos conversando con el responsable de Fericotaxi, Vidal Almendares, abordando también este tema que atañe a muchos usuarios que utilizan este transporte. Muy buenos días, don Vidal, qué grato que nos acompañe. Sí, buenos días, muchas gracias, Adelín. El transporte selectivo en nuestro país ha experimentado diferentes tipos de problemática, desde el combustible, el incremento del combustible, la adquisición de las mismas unidades, el poder también circular en las pistas, la cantidad de concesiones que hay. Quizás nos comente un poquito de esto.
Sí, efectivamente, el sector atraviesa una situación bien dramática, bien complicada, y no es algo, digamos, exclusivo también del gremio de taxis, porque sabemos de que en general la situación del país, ¿verdad?, producto de la pandemia y ahora el impacto que ha venido ocasionando el incremento de los precios internacionales del petróleo, ha afectado toda la dinámica de la economía. Entiendo que todos los países están en una situación, ¿verdad?, compleja, pero en el caso de nuestra gente, por la característica de que está íntimamente vinculada a su actividad a la dinámica económica del país, se ve impactado de manera directa. Uno de los factores más determinantes es el tema del combustible, y en ese sector y en ese sentido tal vez voy a darte algunos datos que son interesantes, Odilí, sí, ¿verdad? Por ejemplo, desde el 15 de noviembre del año pasado se han venido dando una serie de incrementos más sucesivos, ¿verdad? Evidentemente han habido algunos descensos, pero entre la subida y la bajada, la subida han acumulado hasta la fecha 6.268 Córdoba por galón, perdón, por mes, ¿verdad? Esto significa que un taxista actualmente para este mes tendrá que erogar 6.200 Córdobas más para comprar la misma cantidad de combustible que compraba en noviembre del año pasado, ¿verdad? Esto sale de la siguiente información. Por ejemplo, para el año pasado el galón de gasolina estaba en 110 Córdobas con 26 centavos. Para esta semana está en 155.83, que significan 44 Córdobas con 77 centavos por galón. ¿Igual para esta fecha o igual para noviembre? No, desde noviembre a la fecha, ¿verdad? La fecha, en noviembre estaba en 110.26. Para esta semana está en 155.03. Entonces, eso significa una diferencia de 44 Córdobas con 77 centavos por galón. El taxi opera un promedio de 5 galones, ¿verdad? Ocupa un promedio de 5 galones para operar. Y un promedio porque algunos serán menos, otros serán más, en dependencia, digamos, del ritmo de operación. Sí. Pero ese es lo que se toma como parámetro, ¿verdad? Si vos multiplicas esos 44 Córdobas con 77 centavos por 5 galones, significa que diario está erogando 223 Córdobas con 87 centavos más. Con un promedio de 28 días de operación mensual, significa que estaría desembolsando 6.268 Córdobas más. ¿Cómo solo en gasolina, ¿verdad? Sí, como Fenicotaxis, ¿tienen algún estimado del parque vehicular que tienen ustedes en cuanto a la cantidad después de unidades que operan en nuestro país? Ya nos responde esto después de la siguiente llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Yo le pregunto a don Vidal, ¿será que ahora se necesitará un nuevo liderazgo cooperativo? Porque yo desde que conozco Fenicotaxis y todo, está ahí don Vidal. O sea, no hay asambleas y solamente lo reeligen. Y yo le preguntaré porque al final y al cabo, usted sabe que estamos en tiempos difíciles, pero la medida en que uno tiene que hacerle entrever a un gobierno es un paro. Y aquí da la impresión de que es prohibido, pues, es una acción prohibida. Entonces, ¿qué medidas de presión van a tomar o qué canales de diálogo tienen con el gobierno para poder hacer alguna respuesta a este gremio? Le agradezco mucho, no en mi nombre, porque usted ya sabe cómo están los tiempos. Gracias. Gracias por llamar. Creo que el tema que estamos abordando aquí ahorita es la problemática del sector, ¿verdad? El tema del liderazgo, ese es un problema que tiene que verlo la federación con sus estructuras. Nosotros tenemos asambleas, tenemos cooperativas, tenemos delegaciones. Ese no es un tema, pues tal vez me invitas otro día para abordar ese tema y lo abordamos con mucho gusto. Me parece que tenemos que concentrarnos en la problemática. El hecho que esté aquí el día de hoy yo informando sobre la problemática del sector significa que sí tenemos un interés, ¿verdad?, por la problemática y queremos encontrar una solución. ¿Y manejan esa problemática y hacen algo por esa problemática? Por nosotros hacemos nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros hemos desarrollado todo un proyecto económico para tratar de alguna manera incidir en la disminución de los costos de operación. Nosotros no controlamos los precios internacionales del petróleo. El gobierno no controla los precios internacionales del petróleo, pero como Estado tendría la obligación de hacer un llamado, digamos, a todos los sectores económicos para ver qué alternativas se pueden tener para paliar la situación, porque realmente, seamos honestos, el gobierno no controla las variaciones en los precios internacionales. El tema, por ejemplo, vos decís, para traer los vehículos, solo para dar un ejemplo, hasta hace poco nosotros teníamos los vehículos, el flete para traer un vehículo para acá oscilaba entre 650 a 800 dólares. Ahorita está en $1.400 el flete de un carro. Entonces ya traer un carro es más caro.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Operaciones con nuestros proveedores para tratar de disminuir el costo de operación. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Mi Buenos nombre días. es, soy de aquí de León, soy taxista. Sí. Mi pregunta, que no evada el presidente de la cooperativa lo que acaba de decir el anterior, porque el problema es que lo está afectando a toditos a nivel nacional. Y debería la Fenicotaxi. Por ejemplo, ahí en León quizás nos comparte cuál ha sido su dificultad, qué situación está pasando también el gremio allá en León. Aquí en León la gasolina es más cara que allá en Managua todavía. Sí. Y la verdad que aquí esto está cada día más crítico. O sea, por medio de la Fenicotaxi deberían de poner una gasolinera. Existe una, pero no satisface las necesidades. Correcto. O sea, que deberían de poner un poco más barata. Y la otra pregunta que le quería preguntar al Fenicotaxi, hace 2 días yo anduve en Managua, ¿y por qué Intran allá en Managua los cobra pillaje para pasar al aeropuerto? Y si los taxis de Managua hacia León entran normalmente, ¿por qué nosotros tenemos que andar con permiso en Managua si somos iguales que los de Managua y los de León en toda Nicaragua? ¿Por qué existe ese problema y nunca los han resuelto ese problema? Quería preguntarle eso porque hasta tuve que dar mordida ahí por la subasta a los de Intran para que me dejaran ir. Muchas gracias por llamarnos. Muy buen punto. Sí, mira, ese tema, desde que salió la ley de transporte en el 2005 y después salió el reglamento, salió esa irregularidad que el reglamento establecía que para que un taxi pueda circular de un municipio a otro tiene que tener un permiso. Eso nosotros como federación organizamos a un grupo de compañeros y recurrimos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta hoy la Corte no se ha pronunciado sobre ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Mientras la Corte no se pronuncia, no deberían de estar aplicando eso del MTI porque se supone que para eso hay un recurso que está pendiente de resolución. Y no solo sucede, como usted decía, en León, la gente que viene de Carazo, la gente que viene del norte. Sí, exactamente, de Rivas, de otros lados se dan esas irregularidades. Nosotros eso ya se lo hemos planteado varias veces en algunas pocas reuniones que hemos podido tener con el director de Irtrama, y además viceministro de Transporte, el licenciado Mauro Ramírez, que se recuerde que está ese recurso de amparo. Entonces deberían de atenerse las autoridades de aplicar eso hasta tanto no se logre que se pronuncie la Corte Suprema, que nos dé o no la razón pues sobre lo que se planteó en su momento. ¿Qué se va a hacer en la situación del transporte selectivo? ¿Hay nuevas concesiones o están siempre funcionando las mismas concesiones? ¿Qué es lo que se está haciendo también como Fenicotaxi? Bueno, mira, las concesiones las autoriza el Irtrama, ¿verdad? Sí, Sin sí. embargo, hemos conocido ¿Pero están ¿hay nuevas concesiones o son las mismas? No, hay un stop de placas de 12.000 para Managua. En los diferentes departamentos también hay un stop, ¿verdad? Quien ha tenido más crisis ha sido el departamento de Granada, que a ellos sí les autorizaron un incremento, lo cual pues no debería haber sido en estas circunstancias, porque eso se dio producto de un estudio que hicieron antes de la crisis. Sí. Entonces, el estudio dijo de que necesitaban un incremento. Se da la crisis y les aplican el incremento cuando deberían de tomar en cuenta el factor de cambio que hubo en ese sentido. Pero veamos, pues lo que yo quería decirte es que tenemos el otro problema es de que no solo es el tema del combustible. Colateral a esto, Odilio, vos tenés que tener claro de que hay otros productos que se requieren para operar el taxi, llantas, baterías, repuestos, y todos esos insumos también han tenido incremento. Por ejemplo, los lubricantes andan entre el 10 y el 15% que han tenido de incremento, ¿verdad? En dependencia de las marcas, pues, sí. ¿Verdad? En el caso de las llantas, repuestos, esas cosas han estado incrementándose aproximadamente entre el 30 y el 35%. Tiene que ver con el tema que te decía, ¿verdad? De los fletes internacionales que ya te comentaba. ¿Ya están ustedes trabajando en pro de esto? No, nosotros hacemos nuestro esfuerzo. Recordad que como federación tenemos un proyecto económico y hacemos nuestro propio esfuerzo hasta donde tenemos las condiciones. Ok, muchísimas gracias, Vidal Almendares, por esa información. También estaremos abordando este tema en nuestras próximas ediciones. Es parte de lo que la situación del transporte selectivo solo en la capital, ¿verdad? Porque ya escuchábamos también, hay otras situaciones que se suman además del precio del combustible y los repuestos en el interior del país. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial, ya regresamos. Más en Acción 10 en la mañana y hoy les vamos a presentar un bonito reportaje. Es la historia de un matrimonio que ya lleva 18 años de casados. Ellos pues se quedaron en el desempleo, sin embargo no se mantuvieron en sus hogares, sino que emprendieron, esta vez en un negocio de tortillas. Pero ¿cómo les ha ido a él? ¿Qué han tenido que enfrentar en este emprendimiento? Es Christopher Guevara quien nos cuenta esa historia. Adelante. Quedar bien con los clientes, ¿verdad?
la verdad que nosotros no tenemos metas cortas y tratamos pues, por lo menos lo principal, pues que el cuidado de nuestros hijos, ¿verdad? El trabajo de ambos es equitativo. Mientras doña Eliet coordina las finanzas y a sus 2 trabajadoras más, don Yamir es el encargado de hacer los envíos a domicilio y buscar nuevos clientes en comiderías de la capital. Aquí en este negocio, ¿verdad? Trabajamos en equipo, mi esposo y yo. Los dos somos los que hemos sacado adelante el negocio en conjunto con nuestras muchachas trabajadoras, ¿verdad? Pero tanto él como yo tenemos funciones repartidas. Se me dio la idea también de visitar a los negocios, ¿verdad? A los negocios, por ejemplo, que venden pollo. Hoy en día ha crecido también el emprendimiento de la venta de pollo. Entonces, un día agarré la moto y me fui a visitar a los clientes. Yo les decía a los clientes de que ellos ya, como negocio, ya tenían sus proveedores, pero les decía a ellos de que si me dieran la oportunidad de por lo menos abrir con unas 20 tortillas. Y me dijeron que sí, pues como yo insistía en llegar, entonces ellos vieron mi necesidad. Ellos vieron mi esfuerzo, que yo visitaba diariamente pues, a los negocios. Los protagonistas aspiran a mejorar y expandir su negocio en varios lugares céntricos y conscientes del desafío que implica, con esfuerzo mutuo aseguran alcanzarlo. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara.